Bienvenidos a este curso de electrónica, mi nombre es Carlos Mendoza y en este curso nos vamos a enfocar en la aplicación y ejercicios de electrónica básica, que vendría siendo o englobando lo que serán los diodos, los transistores y los amplificadores. Para ver este curso les recomiendo tener una buena base en lo que sería la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, los métodos de Myers y Nodo, los teoremas de Thevenin y Norton y el método de superposición, ya que todo esto que está aquí lo vamos a utilizar para resolver ejercicios tanto de diodos como de transistores como de amplificadores. Vamos a empezar hablando del diodo. El diodo rectificador. Este es el diodo rectificador semiconductor que consta de un ánodo y un cátodo. La polarización sería esta, más o menos. Este sería el voltaje del diodo, que también se le ha llamado voltaje de umbral, voltaje inicial o voltaje de codo, y la corriente del diodo va en este sentido. Hablemos de la definición del diodo. Podemos definir el diodo como un interruptor controlado por un voltaje. Es decir, el diodo permite el flujo de la corriente cuando la corriente va en este sentido. Pero cuando la corriente va en sentido opuesto, no permite el flujo de la corriente. Es decir, cuando la corriente va en este sentido, el diodo se comporta como un switch cerrado, y cuando va en este sentido de cátodo a ánodo, el switch se comporta como un abierto. Este sería el ánodo y este sería el cátodo. Para que el diodo funcione, necesita un voltaje de umbral o un voltaje mínimo para que la corriente logre pasar de esta parte a esta parte. Si uno mide, cuando el diodo está conduciendo, uno midiera con el tester el voltaje que consume, sería el voltaje del diodo, con esta polaridad, con este sentido. En este video vamos a ver un poco a profundidad lo que es el funcionamiento del diodo para complementar el conocimiento que ya se tiene. Sin embargo, en el resto del video vamos a enfocarnos en el uso o la aplicación del diodo en ejercicios. Este de aquí sería el diodo visto de una forma distinta, de una forma más química o más profunda. Tenemos la región P y la región N. La región P esta región es un semiconductor tipo P, que es un material semiconductor puro, como el silicio o el germanio, al que se le han añadido impurezas trivalentes, como boro, galio o indio, que se hace en un proceso llamado dopaje. Esto crea una falta de electrón, o también llamado huecos, que son estos tres que están representados aquí. Mientras que el semiconductor de tipo N, o esta región N, es un material semiconductor puro que se ha dopado con impurezas donantes como el fósforo o el arsénico, que se utiliza para crear un exceso de electrones libres, que son estos que están aquí. Con esto vamos a ver cómo funciona la polarización directa y la polarización inversa. Si ponemos esta fuente de aquí, estaremos polarizándolo de forma directa. Esto quiere decir que, por decirlo de alguna forma, los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen. En este caso, estaríamos haciendo un camino para que los electrones pasen en este sentido y vengan para acá, llenen estos huecos que están aquí y pase para acá el voltaje. También hay que tener en cuenta algo llamado región PN o región de agotamiento, que es este trozo de acá. Esto que está aquí, esta zona de aquí, es la región de agotamiento, que para que un electrón pase de este sitio hacia acá, se necesita un voltaje llamado voltaje del diodo o voltaje de umbral, que es el voltaje necesario para que el diodo conduzca. Si es de silicio, el voltaje de umbral va a ser de 0.7 voltios. Si es de germanio, va a ser un voltaje de 0.3 voltios. Ahora, cuando conectemos este diodo polarizado en forma inversa, lo que va a pasar es lo siguiente. Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen. En este caso, lo que vamos a provocar es que el espacio de región de agotamiento o zona de carga espacial, como lo quieran llamar, se va a ir expandiendo, va a ser cada vez más grande y va a dificultar el paso de los electrones, no lo va a permitir. Esto, claro, hasta que se llegue hasta el voltaje de rompimiento
o el voltaje de quiebre, en el cual el diodo deja de funcionar ya que se rompe esta barrera y el diodo se daña, permitiendo la conducción de la corriente en ambos sentidos. Aparte de eso tenemos distintos tipos de diodos, como los rectificadores, los Zener, los emisores de luz, o también abreviados LED, los láser, los térmicos, los fotodiodos, los Schottky, entre una gran variedad. Un ejemplo de un circuito sencillo para entender el funcionamiento del diodo sería, por ejemplo, este. Una sola fuente, un solo diodo y una resistencia para limitar el paso de la corriente y que el diodo no se queme. Si medimos aquí con el osciloscopio o con el tester, con el multímetro, si medimos aquí con el multímetro o con el osciloscopio, vamos a obtener el voltaje del diodo, específicamente polarizado en este sentido, voltaje del diodo, y va a ser el voltaje de umbral, que ya como definimos antes, si es de silicio es de 0.7, si es de germanio 0.3. Y también vamos a tener aquí, si medimos de este punto a este punto, podemos medir el voltaje en la resistencia, que va a ser el voltaje restante de la fuente. Es decir, si aquí tenemos 5 voltios y aquí el voltaje D va a ser igual a 0.7 voltios, 5 voltios menos 0.7 nos daría 4.3 voltios, que es el voltaje en esta resistencia. Si queremos calcular la corriente total que hay en el circuito, sería corriente total va a ser igual al voltaje en la resistencia entre la misma resistencia. Voltaje en la resistencia entre resistencia, que va a ser 4.3 voltios entre 1 kilo ohmio, y nos va a dar como resultado 4,3 miliamperios. Y esta va a ser la corriente que va a circular en este circuito. Ahora, ¿qué pasa si volteamos esta fuente y la ponemos en sentido opuesto? Aquí el menos, aquí el más y aquí los 5 voltios. Como les decía, en caso de que volteemos la fuente, lo que va a suceder es que se va a polarizar de forma inversa, es decir, vamos a intentar que la corriente pase de cátodo a ánodo y el diodo se va a abrir. Va a ser esto. Y al momento de medir, por ejemplo, el voltaje del diodo, si tenemos aquí un switch abierto, estamos diciendo que esto de aquí no existe, esto está abierto. La resistencia estaría al aire, así que la resistencia la quitamos. Y al momento de quitar la resistencia nos va a quedar la medición directa a la fuente de tensión, que será 5 voltios. Es decir, el diodo está abierto y el voltaje que nos va a dar son los 5 voltios. En el siguiente video hablaremos de la gráfica del diodo, la ecuación del diodo y algunos ejemplos.